Hola mis amigos, un gusto saludarlos en este nuevo video, en el que les voy a invitar a preparar este delicioso postre de mango, aprovechando la temporada en que su costo es relativamente económico, y el cual podemos aprovechar para disfrutar en diferentes versiones de postres, como algunos otros que te enseño a preparar en mis anteriores videos dentro de mi canal Shelly Ideas de Negocio para Triunfar. Esta deliciosa gelatina mosaico de mango súper cremosita y con ese delicioso toque que le brindan los trocitos de esta deliciosa fruta, y lo mejor de todo que es muy económica su preparación, por lo que si la quieres para la venta obtendrás muy buenas ganancias. Y para prepararla vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Primero comenzaremos lavando y desinfectando muy bien 3 mangos bola, como les muestro. Enseguida vamos a partirles por un lado sus cachetitos, como le llamo yo, que es la parte más carnosita que tiene la fruta. Y vamos a hacerlo cuidadosamente apegándonos lo más que podamos al huesito para aprovechar toda la pulpa de esta deliciosa fruta. El siguiente paso a realizar en cada uno de estos trozos de mango, con un cuchillo y con mucho cuidado de no llegar hasta la cáscara para no romperla, estaré empezando a trocear líneas muy delgadas para poder cortar cuadritos de esta deliciosa fruta, tratando de que salgan lo más prolijos posible estos cuadritos. También les hago la recomendación de que los mangos estén maduritos, no muy aguaditos, que aún tengan esa consistencia durita, pero que ya estén maduros para que estén dulces. Y ya que hayamos picado muy bien todos los trozos de mango, vamos a estarlos reservando para su procedimiento más adelante. Ahora por aquí les muestro un molde en el cual voy a estar preparando mi gelatina de mango, la cual voy a dar una ligera engrasada con una servilleta de cocina y unas poquitas gotas de aceite. Ahora estaré preparando las 2 gelatinas de mango y lo estaré haciendo vertiendo en esta jarra 800 mililitros de agua muy caliente a punto de hervor. Esta cantidad de agua es lo equivalente a 3 tazas y un poquito más de agua. Estaré vertiendo los 2 sobres de gelatina de mango y enseguida voy a diluir muy bien vigorosamente, agitando hasta que ya no quede ningún grumo de esta gelatina. Ya bien disuelta, voy a estarle agregando 800 mililitros de agua o 3 tazas y un poquito más de agua bien fría. De esta mezcla de gelatina obtuvimos 1600 mililitros de gelatina de mango, pero estaremos separando 600 mililitros de gelatina para otra preparación que haremos posteriormente. Y llevaremos a cuajar el litro de gelatina restante. Enseguida voy a estar preparando la otra mezcla súper cremosita sabor a mango, y esta la voy a estar realizando utilizando una lata de leche evaporada, una gelatina de mango para preparar en agua y 200 gramos de crema ácida, de esa que usamos para los taquitos. Y en esta jarrita voy a estar vertiendo una taza de agua muy caliente a punto de hervor. Estaré agregando también la gelatina de mango, diluyendo muy bien, perfectamente, hasta que no quede ningún grumo de esta gelatina. Y lo que voy a hacer es dejarla por unos cuantos minutos a que se ponga a temperatura ambiente para poder agregar la leche evaporada y la crema. Ya que esté fría, estaremos agregando, como les comento, la leche evaporada, si es posible muy fría del refrigerador, para poder atemperarla más rápido a esta gelatina, y también estaré agregando la crema. Sí, es muy importante este detalle de que la gelatina de agua ya se encuentre a temperatura ambiente, ya que si lo agregamos estos 2 ingredientes cuando está aún caliente, corremos el riesgo de que se corte la mezcla. Y vamos a revolver muy bien esta mezcla para que la crema y la leche se incorporen a nuestra gelatina. Esto lo vamos a hacer hasta que no quede ningún cuajito de crema. Si este paso se les hace un poco difícil o tardado, también pueden realizarlo en su licuadora. Y aquí tengo ya mi gelatina de mango ya muy bien cuajada, y ahora procederé a cortarla en cuadritos pequeños para formar los mosaicos.
Y ahora estaré distribuyendo estos cuadritos de gelatina en los contenedores. Yo voy a estar utilizando estas charolitas o domos de 8 onzas de capacidad y estos vasitos que también son de 8 onzas de capacidad. Enseguida les voy a estar vertiendo la mezcla de gelatina de mango que acabamos de preparar con la crema y la leche evaporada, deliciosa, súper cremosita, con ese olor súper agradable. Huele muy rico, muy apetecible esta gelatina. Y voy a estar llenando cada uno de los contenedores y estaré llenándolos hasta la medida de 3/4 partes del envase, ya que estaremos agregando otra base de gelatina con fruta sobre esta mezcla. Y ayudándome de un cuchillito o algún utensilio de cocina, estaré removiendo los cuadritos de gelatina sobre esta mezcla para asegurarme de que se distribuya la gelatina cremosita muy bien y llegue hasta el fondo del contenedor. Y ahora voy a llevar a cuajar estas gelatinas por un ratito, por un lapso de 1 hora, 1 hora y media, ya que no es mucha mezcla y esta gelatina va a cuajar rápido. Y después del tiempo transcurrido, que ya están cuajaditas estas gelatinas, lo que voy a hacer ahora es agregar el mango que previamente habíamos picado en cuadritos. Y también estaré vertiéndoles la gelatina de mango que habíamos reservado anteriormente, la cual a este momento tiene que encontrarse completamente a temperatura ambiente. Y estaremos llenando a su capacidad límite del llenado de estos contenedores. Estaremos también removiendo con un cuchillito o un utensilio de cocina para asegurarnos que los trocitos de mango queden bien distribuidos en esta gelatina y den esa apariencia súper apetecible, deliciosa. Vamos a hacer este procedimiento con todos y cada uno de nuestros contenedores, de nuestras gelatinas. Y estaremos llevándolas nuevamente al refrigerador a cuajar aproximadamente por 4 horas o si es posible dejarlas toda la noche. Y este es el resultado, amigos. Les presento estas deliciosas gelatinas después del tiempo transcurrido y que cuajaron perfectamente bien. Aquí les presento, miren qué delicia, qué apetecibles. Ese aspecto que le da esta fruta característica del mango con la cremosidad que no se imaginan, deliciosísimas. Les recomiendo mucho que las vendan, no se van a arrepentir. Les aseguro que les van a encantar tanto a ustedes como a sus clientes. Anímense y en los comentarios me platican cómo les fue en su emprendimiento. Y una vez más, amigos, les agradezco el haber mirado mi video hasta el final, que me hayan acompañado en esta nueva idea de emprendimiento para todos ustedes, que les comparto con mucho cariño, deseando que les sea de mucha utilidad y puedan obtener esos ingresos extras que son de mucho beneficio para nuestros hogares. Les pido por favor, si les gustó este video, que me regalen su dedito de arriba, se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y también que lo compartan con sus amigos y familiares que estén buscando alguna alternativa para emprender en algún negocio sencillo como este tipo, que no causa mucha dificultad su preparación, además de requerir muy poca inversión. Y los resultados, pues poco a poquito ustedes van a ir viendo cómo van a ir adquiriendo cada vez más clientes. Únicamente hay que preparar nuestro producto con mucho cariño, con mucha higiene y tratar de que nuestros ingredientes sean de la mejor calidad posible. Claro, dentro de lo considerable, dentro de los costos que se puede ajustar al presupuesto y al precio que vayamos a dar nuestro producto. Ya depende mucho de eso. Y pues, ¿qué más, mis amigos? Sino desearles que Dios me los bendiga en todo lo que emprendan y por aquí nos seguimos viendo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!